Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Estamos iniciando el cuarto día de la semana, justo el día en que Dios creó el sol, la luna y las estrellas durante la semana de la creación. Y este pensamiento me recuerda el Salmo 8 que escribió David. Dijo: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¡Qué maravilloso pensamiento! El gran Dios del universo, de los innumerables astros, se interesa en nosotros, seres humanos, pecadores, y se alegra mucho cuando nos entregamos a Él. Por eso no puedo dejar de agradecerle cada momento por su amor tan inmenso y hacia nosotros. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Escuchemos el mensaje de hoy que nos comparte el pastor Daniel Loredo. Una espléndida mañana se asoma por el oriente. El momento de la oración ha llegado, pues lo mejor que podemos hacer en este mundo inseguro es refugiarnos bajo la protección de Dios y experimentar lo que dice el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Los invito a ponernos bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque tu poder es infinito. Protégenos de los peligros que nos rodean en este mundo rebelde. Que tus ángeles no se aparten de nosotros. Que tu Espíritu nos guíe y la luz de tu palabra ilumine nuestro camino. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Vamos al segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 2. Y Eliseo le dijo: ¿qué te daré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Se dice que la pobreza afecta a las 3/4 partes de la población mundial. Y 1/4 parte vive en pobreza extrema. Esto quiere decir que no tienen posibilidades de salir de la miseria, porque no tienen trabajo ni preparación para desempeñar alguno. No tienen capital para iniciar algún negocio, y la gran mayoría de los pobres son víctimas de la ignorancia. Millones de pobres, especialmente en los países subdesarrollados, viven cultivando la tierra, pero cada día es más difícil sobrevivir del campo, porque los ciclos de la lluvia son erráticos y las sequías prolongadas, y la inseguridad afecta también a los campesinos. Por eso muchos emigran del campo a las ciudades, en donde forman las ciudades perdidas, villas miseria o favelas, pues cada país tiene su forma para referirse a esos lugares de pobreza vergonzante. Desde que el mundo cayó bajo el control de Satanás, la pobreza ha sido parte de la vida, pues Dios le advirtió a Adán en Génesis 3, 17 y 18. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Las causas de la pobreza son muchas: explotación, injusticia, ignorancia. Las riquezas de unos pocos
son a costa de las pobrezas de muchos. Lo cierto es de que hasta ahora no hay gobierno que haya podido erradicar la pobreza. Y todos, incluyendo a los países más ricos, tienen su porcentaje de pobres. Jesús no se equivocó cuando dijo en San Mateo 26:11, porque siempre tendréis pobres entre vosotros. En el Antiguo Testamento encontramos leyes que trataban de aliviar la pobreza. Una de ellas era que cada 7 años los dueños de las tierras las dejaban libres y los pobres podían cosechar los frutos libremente. Un buen israelita no debía cobrar interés al dinero prestado a su hermano pobre. Levítico 25:35. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Otra forma de ayudar a los pobres era dejar las esquinas y las orillas de las parcelas sin cosechar, para que los pobres, las viudas y los huérfanos las cosecharan. En el mismo libro 23:22, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre, para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Tal vez la ley más efectiva para controlar la pobreza era que la tierra no se vendía a perpetuidad, es decir, para siempre. Pues en el jubileo, que era cada 50 años, las propiedades volvían a sus dueños originales. De esta forma, la pobreza se limitaba a una generación, porque los hijos recuperaban lo que sus padres habían enajenado. Levítico 25:11 y 13. El año 50 os será jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo, la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. En ese año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Estas leyes, dadas al pueblo de Israel antiguo, demuestran el interés de Dios por los pobres y su amor por ellos. Cuando seleccionó al matrimonio en que Jesús crecería, eligió a María y José, a pesar de sus pobrezas. María expresó su gratitud por el favor de Dios en su oración registrada en San Lucas 1:52 y 53. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Pero la pobreza en los tiempos antiguos era más tolerable que la de ahora, porque lo peor que le podía pasar a un pobre era caer en la esclavitud. Y un esclavo dependía de su dueño para sus necesidades básicas. Esto evitaba la mendicidad o la degradación de la persona pobre, que en su desgracia puede caer en prácticas inmorales, aberrantes. En tiempos del profeta Eliseo, un buen hombre murió. Al parecer gastó todo lo que tenía tratando de curarse y dejó a la familia en la miseria. Los acreedores ya hacían planes de llevarse a los hijos y hasta la esposa como esclavos para pagarse las deudas del difunto. La viuda fue con el profeta de Dios y le contó su situación. Segunda de Reyes 4, del 2 al 6. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa.
Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Éntrale luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Este milagro está lleno de lecciones prácticas. Primero, la mujer fue a buscar ayuda con el hombre de Dios. El profeta Eliseo le preguntó qué tenía. Dios siempre espera la participación del pobre para solucionar sus problemas. La mujer dijo que tenía un poco de aceite y Dios demostró que Él puede hacer mucho con poco. Finalmente, el profeta los puso a trabajar, primero consiguiendo todas las vasijas que pudieran con los vecinos y luego vendiendo el aceite del milagro. Mi amigo, mi hermana, si eres rico, sé respetuoso y generoso con los pobres. Si eres pobre, no te desesperes, ni hagas nada malo para solucionar tus problemas. Y cuenta a Dios tus necesidades y pide que te dé sabiduría para resolverlas. Pon en sus manos lo poco que tienes, confiando en que con poco Dios puede hacer mucho. Señor, muchas gracias, porque tú tienes interés en los pobres. Te preocupas por ellos, sufres con ellos. Jesucristo fue pobre entre nosotros. Comprende, Señor, a los desposeídos. Te suplico que los bendigas, Señor, y a los que tienen más los hagas humildes y generosos. En el nombre de Cristo lo suplico. Amén.
Me alegra poder compartir algunos pensamientos con ustedes esta mañana. Gracias por abrirme las puertas de su hogar. Jesús dijo, en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es como cuando alguien hace algo por tu hijo. Cuando tu hijo necesita ayuda, aprecias más la ayuda que se le da a él que la que te pueden dar a ti. ¿No es cierto? Así Jesús desea que tratemos a nuestro prójimo como si fuera él. Esta experiencia sucedió hace muchos años, cuando el valor del dinero era mucho mayor. Con $50 se podía pagar la renta de una casa. En el estado de Idaho, en un pueblecito escondido en la montaña, vivía un pastor joven con su esposa y 2 hijitos. Pastoreaba la pequeña iglesia y ocupaba los 4 cuartitos detrás del templo que él mismo había construido. No ganaba mucho, pues el diezmo apenas llegaba a 50 centavos cada semana, y eso es lo que él recibía como pastor. Pero tenían una hortaliza en la que se cosechaban verduras y frutas para comer. Y a veces los feligreses les traían ofrendas de comida, lo cual el pastor agradecía. Se anunció una campaña de conferencias y el evangelista llegó al pueblo. Los hermanos habían estado orando por los que asistirían, especialmente por el borracho del pueblo, que era un gran incrédulo. Era un invierno, y en invierno había estado nevando y hacía mucho frío. El pastor se había levantado temprano para encender el calentador de leña y que el templo estuviese calientito cuando llegara la gente. Unos minutos más tarde, cuando el pastor volvió al templo, vio frente al calentador un muchachito harapiento, tratando de calentar sus piececitos. Sus zapatitos estaban llenos de hoyos y se veían sus deditos helados, ya que había caminado sobre la nieve. El pastor lo reconoció como el hijo del borracho. Llamó a su esposa y le dijo, querida, lleva a este niño a casa y seca sus zapatos mientras se le calientan sus piececitos. Al poco rato regresó el niño sin zapatos, pero con un par de calcetines del hijo del pastor. Había 2 personas en la congregación que podían resolver el problema de los zapatos rotos. El dueño del aserradero, que tenía bastante dinero, y la dueña de muchas de las propiedades alrededor de la iglesia. También tenía bastante dinero. Cualquiera de las 2 podría compartir un par de zapatos para el niño sin que les ocasionara algún problema. Pero terminado el culto, ambos regresaron pronto a sus hogares. El pastor notó que su esposa había vuelto con los zapatos del niño bien sequecitos, pero aún rotos. Estaba por ponérselos cuando ella vio a su hijito parado al lado de ella y le miró los pies. Oh, no, pensó el pastor, los zapatos de mi hijo no. ¿Por qué no hizo nada el dueño del aserradero? ¿Por qué no le compró zapatos la dueña de las tierras? ¿Por qué nosotros, que no tenemos ni con qué vestir a nuestro nuevo bebé, no podemos comprar otros zapatos para Jimmy? Pero el pastor sabía que no podían dejar al niño caminar entre la nieve sin zapatos. Su esposa dijo a su hijo, Jimmy, tus zapatos le quedarán bien, quítatelos. Tú no lo necesitas tanto como él. ¿Y qué voy a hacer sin zapatos?, preguntó Jimmy. No te preocupes, hijito. Jesús dijo, dad y se os dará. Jesús te dará otros, le contestó su mamá. Jimmy se quitó los zapatos y ella se los puso al niño. El niño le dio las gracias y se fue feliz a su casa. El pastor sabía que habían hecho lo correcto, aunque le preocupaban los zapatos para Jimmy. Al día siguiente llegó una carta de la suegra del pastor con un billete de $20 y una nota que decía, para lo que les puedan servir. Alegres agradecieron a Dios por su cuidado. ¿Alcanzará para mis zapatos nuevos?, quiso saber Jimmy y contestó, por supuesto, contestó su mamá, y para muchas otras cosas que necesitamos. De repente, la esposa del pastor se puso seria.
y su esposo supo que ella estaba pensando lo mismo que él. Dijo el pastor a su esposa: ¿por qué no le damos al evangelista la mitad? Él tiene gastos que pagar y sé que le hace falta. Su esposa contestó: entonces creo que se lo debemos dar todo, le hará falta. El pastor sabía que eso es lo que Dios quería que hicieran, así que fue a buscar al evangelista y le ofreció la mitad del dinero. El evangelista sabía que el pastor no tenía mucho dinero y no quiso tomarlo. El pastor se sintió aliviado, pero pensó: Dios quiere que se le dé todo y obediencia a medias no es suficiente. Entonces le dijo al evangelista: por favor, tómelo todo. El Señor me dijo que se lo diera. Bueno, si el Señor le dijo que me lo diera, entonces lo aceptaré, dijo el evangelista, y agradeció a Dios por suplir sus necesidades. El pastor no sabía cómo iba a hacer frente a los gastos de su familia, pero se sentía contento por haber ayudado al evangelista. Al día siguiente, el pastor recibió un sobre de alguien que no conocía con un cheque de $50. El pastor nunca había visto tanto dinero junto. La carta que decía: el Señor me dijo que usted necesitaría este dinero y que me levantara enseguida para enviárselo. Yo pensé hacerlo en la mañana, pero el Señor me dijo que lo hiciera ahora mismo y ya no pude dormir. Así que me levanté de la cama para escribirle estas líneas. Cuán agradecidos estaba el del pastor y su esposa. Primero, Dios había convertido los zapatos de Jimmy en un billete de $20 y después convirtió el billete de $20 en un cheque de 50. Para sorpresa de todos, la semana siguiente estaba en el templo el borracho del pueblo, escuchó el sermón y cuando el pastor hizo el llamado, fue el primero en pasar. La congregación se gozó mucho al ver contestadas sus oraciones. Cuando terminó el servicio, el borracho se acercó al pastor y le dijo: Pastor Allen, a mí no me interesaba ni Dios ni los pastores. Yo hablaba mal de usted y hasta lo quise lastimar. Pero cuando una persona ama tanto como para quitarle los zapatos de los pies de su hijo y colocarlos en los pies de mi niño, entonces ya no pude rechazar más a Dios y tuve que venir a Él. Dios usó una ofrenda de sacrificio y la fe y obediencia del pastor y su esposa para suplir sus propias necesidades, las necesidades del evangelista y para la salvación de muchas almas. Amigos, imitemos a Jesús haciendo por otros todo el bien que esté a nuestro alcance y los demás notarán que somos seguidores de Jesús. Que Dios los bendiga. Les espero en el siguiente segmento, Momentos de Reflexión. Gracias por acompañarnos hoy. La mayoría de las iglesias tienen culto de oración esta noche. No olvide llevar sus peticiones y agradecimientos a Dios. Él se agrada cuando somos agradecidos. Si usted no tiene a dónde asistir y le gustaría reunirse con nosotros, llame a nuestro teléfono que aparece en pantalla y le diremos dónde nos estamos reuniendo. También en pantalla puede ver los capítulos de la Biblia para hoy. Le felicito por continuar con la lectura sistemática de la Palabra de Dios. Nos despedimos esperándoles mañana y que Dios les bendiga.